Una vez que hemos leído Marcos 4:1-9, hay varios asuntos acá que necesitamos profundizar. Uno de ellos es la audiencia. La audiencia que Jesús, que estaba ahí enfrente, esa gran multitud, debemos leer con cuidado, no era una audiencia, audiencita, no eran algunos, era una gran multitud. De tal manera había gente que tuvo que montarse en una barca para poder hablar desde frente y que el mar pudiera ser de eco para que pudiera entonces la gente completa poder escuchar el mensaje. Ahí seguramente la mayoría era hombres, trabajadores, muy posiblemente gran parte de ellos era parte del vulgo, eran pobres. Eventualmente, seguramente estaban las mujeres con sus hijos también allí, que estaban tratando de buscar a estos maestros que les inspiraban confianza, y el Señor Jesús ya tenía un rato enseñando, así que ya habían escuchado que había un nuevo profeta, probablemente era el Mesías, que ya tenía discípulos, que Juan el Bautista, el profeta tan importante durante la época de Jesús, había hablado acerca de que el que vendría detrás de él, no tendría el derecho ni la posibilidad de siquiera amarrarle las sandalias. Así que ellos estaban allí, pero también había otros grupos muy interesantes. El segundo grupo era el grupo de sus propios discípulos, los que él ya había escogido. Él estaba utilizando las parábolas para enseñar específicamente a sus discípulos, más que al resto de la gente. En otro estudio hablaremos un poco de por qué las parábolas eran específicamente para los discípulos. Ahora, había otro grupo muy interesante que eran políticos y religiosos de la época, que eran enemigos de Jesús declarados. Estamos hablando particularmente de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. Los escribas eran expertos en la ley, eran los que tenían la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Ellos eran los guías espirituales del pueblo desde unos 3, 4 siglos antes. Ellos copiaban la ley y por supuesto también interpretaban la ley para que el pueblo pudiera aprenderla. A ellos es cuando las escrituras les llaman doctores o maestros de la ley o rabí. Se está refiriendo a los escribas. Otro grupo eran los fariseos. Los fariseos eran una secta, eran un movimiento dentro del judaísmo que tenían conocimiento de la ley, pero no eran sacerdotes. Ellos no tenían el sacerdocio. Ellos sencillamente eran parte político, por supuesto también más adelante manejarían la parte espiritual, pero eran básicamente políticos y entonces ellos se basaban sobre todo en la tradición oral. Óigame bien, ellos estaban fundamentados su enseñanza en la tradición oral, no en la tradición escrita. En la tradición escrita estaban fundamentados el otro grupo que son los saduceos. Los saduceos decían que descendían directamente del sacerdote Sadoc, o sea, pertenecían a la tribu de Leví. Sacerdote Sadoc, estamos hablando de la época de Salomón, y ellos trataron de mantener su hegemonía, eran unas personas pudientes, eran unas personas ricas, pero tenían algunas diferencias con los fariseos muy serias porque desde el punto de vista doctrinal, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la eternidad del alma, creían en los ángeles. Los saduceos no creían en nada de esto, también eran una tribu del judaísmo. Pero los saduceos eran los que estaban en el top de la religión judía, y entonces podemos ver, por ejemplo, que Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Cristo y que lo enjuició, por supuesto, primeramente, era saduceo. Entonces tenemos estos tres tipos de personas, enemigos de Jesús, que lo buscaban para atraparlo, que estaban allí, y Jesús estaba anuente, sabía que todas estas personas estaban allí, y entonces dice la escritura que entonces él comenzó nuevamente a enseñarles, pero que esta vez comenzó a enseñarles con parábolas. Por supuesto, el mensaje que tenía él también es para nosotros, y algo que también debemos pensar es por qué si Jesús estaba enseñándole de la ley, les estaba enseñando del Antiguo Testamento, lo que es para él la Mishnah, lo que implica la cultura y la religión judía, porque entonces estos hombres que eran expertos no lograron ver que Jesús era el Mesías. Eso es algo que tienen que llamarnos la atención, y al final espero dar una respuesta con respecto a esto, porque tal vez hoy también sigue sucediendo lo mismo. A pesar que nos habla del Mesías, no terminamos escuchando el mensaje completamente.
Otro tema interesante acá que quiero que resaltar antes de ir al mensaje propiamente es sembrar. Sembrar es el acto de esparcir. Necesitamos comprender que sembrar no es abrir un huequito en una maceta y poner dos o tres semillas. Sembrar es el acto de esparcir, de arrojar, de desparramar semillas sin orden. Eso es lo que es sembrar. Entonces necesitamos comprender que no es que tú vas sembrando en un pequeño hato, sino más bien grandes siembras donde estamos hablando de cientos o de miles de hectáreas para generar el fruto necesario. El sembrador no necesariamente era el dueño de la tierra, y es alguien que se encargaba del acto de sembrar la semilla, o sea, era alguien que se encargaba de esparcir la semilla. Esto para que tengamos ahí en memoria más o menos lo que estamos tocando. Ahora, Jesús está hablando de este tipo de siembra masiva, grande, está hablando de una gran multitud que la mayoría de ellos trabajaba o de la pesca, porque estaban cerca del lago de Genezaret, o trabajaban más o menos de agricultores, pero ya les hablé las dificultades que había en aquella época para sembrar. Teniendo esto en mente, teniendo estos principios en mente, entonces entramos en la enseñanza de Jesús. Primero nos dice que oigamos, oíd, llama la atención. Y por cierto que él inicia su parábola diciendo oíd y termina la parábola, no casualmente, con toda la intención diciendo, el que tiene oídos, que oiga. En primera parte tenemos que parte de la semilla que arrojó o aventó cayó en un espacio que no había sido designado para sembrar. ¿Ok? Este espacio, como le dice acá la escritura, que cayó junto al camino. Obviamente, junto al camino era seguramente una tierra compacta, más dura, porque debía servir para transitar, era por donde pasaban las carretas, era por donde pasaban los caballos, las personas caminando para ir de un lugar a otro. Entonces no era un lugar para sembrar. Él nos dice acá, en el versículo 3, nos va diciendo entonces, y 4, que cayeron las semillas allí y vinieron las aves y se la devoraron. La palabra que utiliza en griego no es comieron solamente, es devoraron, o sea, es comieron apresuradamente, comieron abruptamente, comieron sin pasear con la comida, sencillamente, diríamos nosotros, no lo masticaron, sino que se lo tragaron directamente como si fuera una pastilla. En el texto paralelo de Lucas, esta parábola tiene texto paralelo en los evangelios sinópticos, o sea, la dice Mateo, la dice Marcos y la dice Lucas. Y en el paralelo de Lucas, en el capítulo 8, versículo 5, dice que la semilla también fue pisoteada. El término pisoteado en griego implica que fue hollado, que fue puesto de lado, que fue despreciada la semilla. O sea, a pesar de que la semilla cayó allí, fue despreciada, fue pisoteada y después de haber pasado por este proceso de la gente no le interesó, no le gustó, de haberla pisado, de haberla ignorado también, de haberla despreciado, pues vinieron las aves rápidamente y se comieron esta semilla. La devoraron. La segunda parte dice que cayó en pedregal o sobre piedra, y aquí quiero dar una breve aclaración. Esta piedra no pensemos que es como una piedra como cuando vamos a la playa, que vemos el mar y vemos una piedra sobre otra, no. Probablemente esta piedra es que arriba había tierra y parecía que tal vez allí era un buen lugar para sembrar, pero resulta que era una capa muy fina de tierra y debajo de esa tierra había piedra, piedra dura que por supuesto no iba a permitir que la semilla brotara o creciera correctamente. Este más o menos nos puede traer memoria en un experimento que que hacen los niños. Yo lo hice en mi época, donde en un frasco de vidrio se mandaba a poner algodón mojado y poner unos frijoles, porotos o caraotas. Tengo personas de diferentes países y trato de explicarlo. Y al cabo de algunos días de haberle echado un poquito de agua, comienza a salir esa matita, ese vegetal que va a dar posteriormente la vaina con los frutos, con el poroto, con los frijoles o con la caraota. El detalle en todo esto es, al igual que en el experimento, es que esto podía brotar muy rápido porque estaba allí a flor de piel, o sea, no se había enterrado mucho, sino que estaba allí muy sencillo, pues podía brotar mucho más rápido que cualquier otra que tenía 10 o 15 centímetros hacia abajo, pero al no tener raíz y al salir al sol,
dice el Evangelio de Marcos que al salir el sol se quemó por no tener raíz. Pero el Evangelio de Lucas nos da una explicación adicional que es muy importante porque indica que como no tenía raíz profunda, entonces al salir el sol se secó porque no tenía humedad en la raíz. Recordemos que la raíz es el órgano que absorbe los nutrientes de la tierra, es el órgano que absorbe y que permite el crecimiento y el desarrollo de la planta o el árbol. Entonces, el problema es que al no tener raíz no podía absorber la humedad de la tierra y al salir el sol y calentar la tierra y calentar la piedra, obviamente se iba a secar la mata o el árbol. Algo adicional que nosotros entonces también podemos ver allí es, en el capítulo, como tercer punto, es que tenemos que otra parte de la semilla cae entre los espinos o entre las espinas. Algunas Biblias dicen espinos, algunas Biblias dicen espinas. El punto es tipo de abrojo, es monte que no sirve sino solamente para ser quemado, no da ningún tipo de fruto. Y este tipo de monte, de hierba, de maleza, no sirve para nada, como les digo, solamente para ser quemado. Esta semilla que cae en ese lugar, que es terreno apropiado para sembrar, el problema no estaba en el terreno, sino el problema estaba en el que estaba alrededor. Entonces, la semilla al brotar, brota también con estos espinos y al final estos espinos absorben desde la raíz los nutrientes de la semilla que se había sembrado y no la deja crecer. Por supuesto, además de eso, que crecen más rápido los espinos y no permite que le dé el sol. Así que por donde podamos verla, este ejemplo que nos está dando el Señor, la semilla es ahogada o es sofocada. La cuarta parte de la semilla, no la cuarta parte, el cuarto tipo de semillas que cayó en buena tierra, en buen suelo, para sembrar en su blandura, quería decir suavidad. Entonces, este buen suelo era ideal porque además de eso era profundo, era limpio, tenía los nutrientes correspondientes, el pH era el correcto. O sea que allí sencillamente había que poner esa semilla, taparla, echar agua y esperar pues que la naturaleza, que las leyes naturales de Dios dieran el fruto. Esta buena tierra, podemos ver entonces que la semilla de acá, que germinó, brotó, creció, dio fruto y además de eso se incrementaba. En esta versión, en el griego indica que se iba incrementando cada vez más la manera que también crecía no solamente el árbol, sino que crecía el fruto y se incrementaba la capacidad de dar fruto. Quiero entonces decir acá en este punto de esta tierra buena, hay tres características interesantes de estos árboles que dieron fruto. El primero era que producían mínimo un 30%. Ahí estamos hablando de la medida mínima. Decía entonces que también había un segmento de estas semillas que cayeron en tierra buena que producía tal vez la media, el promedio, y producía al 60 por 1. Y por último nos dice, allí mismo en el versículo 8, que había otras dentro de este mismo grupo de semillas que daban la máxima producción, o sea, producían el 100%. Esto nos debe llevar a la atención. Yo sé que tal vez ustedes dicen, bueno, me conozco la historia, muy bien la historia. El Señor termina esta parábola diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Quiero dar un recordatorio acá. En el Antiguo Testamento, la oración más importante de Israel era la Shema Yisrael. O sea, era, oye Israel, Yahvé tu Elohim, Yahvé tu Dios, uno es. ¿Ok? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor, uno es. Esta es la oración más importante y comienza con el término en hebreo Shema. O sea, oye, Jesús le está diciendo a su audición, a su audiencia que es judía, en la mayoría de los casos, aunque también había personas que provenían de otras ciudades, les está diciendo, oigan, les estoy dando una advertencia. El término que está utilizando el Señor allí, para ustedes que están oyendo y también para mí, que lo estoy leyendo y lo estoy asimilando para mí, es que las palabras que Él está diciendo deben ser oídas
por los oídos, entrar al corazón, tal como lo hizo la Shema, y ponerlo en práctica, hacerlo práctica. Eso es esta frase que el Señor utiliza y que lo utiliza varias veces y que nos llama mucho la atención porque él dice el que tenga oídos que oiga. Pareciera que no quisiera decir nada, pero realmente en la cultura hebrea quería decir que tenían que ser obedientes. Es como si un padre le dijera a un hijo, te voy a decir algo una sola vez, entonces el hijo se pone pendiente y dice, ok, dímelo, porque si no voy a llevar las consecuencias. Eso exactamente es lo que el Señor Jesús está haciendo. En este tiempo, entonces, llegamos a lo que considero es el ápice de este sermón, de este mensaje que le pido al Señor sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y por supuesto también incluyo a mi esposa, me incluyo a mí porque Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. La explicación de la parábola, nosotros podemos verla allí mismo en Marcos 4, 3 y 20. Sin embargo, la voy a leer y después voy a explicar paso a paso los 3 puntos que Dios quiere que nosotros podamos aprender en la práctica sobre esta parábola para nuestra vida. Dice, vamos entonces al libro allí mismo en Marcos, capítulo 4, vamos al versículo 13, dice el Señor, y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Después hablaremos un poco de esto en algún otro estudio. Dice el versículo 14, el sembrador siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Dice el versículo 16. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales, y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. En el versículo 18 entonces dice, y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y la codicia de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llegan a ser infructuosas. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyendo la palabra y la reciben y dan fruto, 1 a 30, 1 a 60 y 1 a 100 por 1. Aquí entonces tenemos la explicación que, por cierto, cuando usted está haciendo una lectura bíblica, muchas veces decimos, bueno, ¿qué quiere decir aquí Jesús? ¿O qué quiere decir la Biblia en este capítulo o en este versículo? Si usted continúa leyendo, muy probablemente va a tener la respuesta a su pregunta. En este caso, entonces, nosotros estamos viendo que se nos describen varias cosas acá. El sembrador es quien proclama entonces el evangelio. El sembrador es aquel que estamos procurando servir al Señor, tratando de decirle a las demás personas, Cristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna. Entonces quiere decir esto, que la semilla es el evangelio de Jesucristo para salvación. Ahora bien, el detalle acá está en que no necesariamente el sembrador reconoce perfectamente el terreno fértil. Y eso es parte de lo que Jesús está enseñando en la semilla. El sembrador eventualmente está haciendo incluso el trabajo que le está mandando el dueño del terreno y él está esparciendo. En teoría, él está esparciendo la semilla y hay semilla que cae en otros lugares, no la está echando él, pero el trabajo es esparcir la semilla. Ahora, hay algo muy interesante en medio de todo esto porque resulta que si el sembrador está sembrando una semilla, ¿cómo puede darse cuenta del trabajo que está bien hecho o cómo puede darse cuenta si lo está haciendo de la manera correcta? Hay 4 tipos de suelos, ya lo hemos visto, voy a enumerarlos de la forma como les he llamado. El primer tipo de suelo tierra es el suelo junto al camino, así le vamos a poner por hoy. El segundo tipo es el tipo de suelo o tierra pedregal. El tercer, entre espinos, y el último le vamos a llamar buena tierra. Quiero que usted me oiga muy bien, escúcheme bien. La parábola no es sobre el sembrador. La parábola no es sobre la semilla. La parábola ni siquiera es sobre quien preparó la tierra. ¿Ok? La parábola que el Señor Jesús nos está enseñando es el corazón
de las personas, es el corazón de quien está escuchando la enseñanza. Por eso le he puesto el corazón del terreno fértil. Cuando él está hablando del terreno fértil, está hablando de aquel corazón que va a dar fruto. Es el corazón entonces lo que determina si la semilla sembrada en él va a dar fruto, e incluso va a determinar este corazón la calidad de la semilla, porque vemos que hay uno que da 30, a 60 o a 100%. Quiero hacer entonces aquí las aclaraciones para poder hacer la aplicación práctica de estos principios a nuestra vida, de estos principios a tu vida. Quien tiene un corazón del tipo junto al camino son aquellos que están escuchando este mensaje o que han escuchado este mensaje el millón de veces que se ha predicado desde la primera vez que el Señor Jesús lo predicó. Tal vez es uno de los mensajes que más predicamos en la iglesia cristiana. Así que no es exclusivo que yo lo esté predicando hoy, usted lo va a escuchar seguramente en todos los idiomas habidos y por haber, y es uno de los mensajes más importantes. Este tipo de terreno junto al camino es aquel que oye el mensaje y lo desprecia. Lo desprecia, lo olla, lo pisotea y por supuesto entonces Satanás viene y lo quita. Más nunca se vuelve a acordar del mensaje ni de la semilla. Y obviamente no solamente estoy hablando del mensaje del sembrador, estoy hablando del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Yo mismo fui este terreno junto al camino porque a mí mismo, estando muy joven, me hablaron acerca del amor de Jesús, de la salvación de Jesucristo, y para mí era poco menos que basura, para mí no servía para nada, era una religión vacía. Es más, era una religión contraria a la religión que me habían enseñado y en la cual yo había crecido. Satanás utiliza nuestra vida pasada y nuestras experiencias pasadas, que fueron difíciles y complicadas, para que nosotros no creamos en el mensaje de Jesús. Muchos están diciendo, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto muerte en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio? Porque cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Dios no hizo robots. Dios en ningún momento hizo que nosotros fuéramos y pensáramos igual. Nos dio un regalo maravilloso de tener la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, junto al camino oye el mensaje, pero lo desprecia. No, ni siquiera es que lo ignora, es que lo desprecia. Dice, no me interesa, esto no es para mí. Y entonces las aves que vienen a robarse la semilla, por supuesto es Satanás, y eso es lo que dice la Escritura exactamente. El segundo tipo de terreno es el que tiene un corazón como pedregales. O sea, se emocionan con lo que oyen. Estos se alegran, incluso se comprometen el mismo día que escuchan el Evangelio, se comprometen y dicen, siempre voy a amar a Dios, ya entendí mi salvación, quiero servir al Señor, y están tan emocionados que quienes estamos compartiendo el mensaje con ellos nos llenamos de regocijo, decimos, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Sin embargo, muchas de estas personas son temporales, y es lo que dice en el griego, la palabra es temporal, es que no permanecen mucho, no permanecen para siempre. Yo les digo emocionalismo, personas que han sido emocionadas en sus sentimientos, pero que no han llegado a entender completamente en su consciente y no han llegado a entender en su corazón lo que significa lo que se les ha predicado. En cuanto tienen problemas, estas personas, entonces creen que Dios no les responde, porque hay algunos que llegan al Evangelio creyendo que Dios va a solucionar todos sus problemas el mismo día o al día siguiente máximo, o cuando le dicen, hey, pareces evangélico, tú ahora no dices grosería, ahora te comportas diferente, ahora eres honesto, ahora eres transparente, ahora respetas a tu esposa o a tu esposo, y entonces esto, como no me gusta que me llamen religioso, entonces yo prefiero renunciar. Este tipo de personas es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo, de los que pudiéramos decir, parecía que iban a llegar lejos. Fue tan rápido que recibieron el mensaje que dijimos, wow, van a llegar muy rápido al Señor, van a hacer grandes cosas y rápidas cosas para el Señor. Sin embargo, estos estaban basados en la emocionalidad, y damos gracias a Dios que por lo menos escucharon y nos permitió predicarles el Evangelio, pero en cuestión de semanas o tal vez días, no los volvemos a ver en el culto. No nos llaman, no nos escriben. Es más, cuando les llamamos, les escribimos para saber cómo están, para orar por ellos,
No dice, no, yo en este momento no quiero que me llames porque estoy tan complicado con mi vida, mi familia está hospitalizada, mis hijas no me hacen caso, perdí el empleo, estoy tan complicado que prefiero que no me llamen, no me hablen cosas de Dios en este momento. Una convicción, hermanos, necesita tiempo. Y eso es lo que pudiéramos decir raíz, ¿sí? Cuando no hay una raíz, entonces cuando falta la humedad y los nutrientes, dice la parábola que este árbol, esta mata, se seca. Exactamente eso es lo que pasa con un creyente que recibe con gozo inmediatamente. Y no digo que todos los creyentes sean así, ojo, no estoy diciendo que todos los creyentes sean así, estoy diciendo que este tipo del cual está hablando el Señor no tiene raíz, o sea, no tiene convicciones reales en el Evangelio, no tiene convicciones reales en el Señor y por eso necesita los nutrientes. El tercer tipo es aquel que le hemos llamado terreno entre espinos. Permiso. El terreno entre espinos. Fíjense lo interesante de esto. Estos brotan y tratan de crecer. Los primeros se las comieron los aves, no hicieron nada. Los segundos brotaron, tuvieron un brote, pero por no tener raíz se secan. Estos brotan y tratan de crecer. Realmente se esfuerzan en crecer, pero en su propia humanidad, en sus propias fuerzas. No han comprendido todavía, y es un proceso, por cierto, no han comprendido que Dios puede bendecirles, que Dios quiere ayudarles a solucionar sus situaciones de vida, pero que esto amerita muchas veces de tiempo. Duraste muchos años haciendo cosas malas, no puedes pensar que en una hora o en media hora las cosas se van a solucionar, sobre todo si Dios quiere que pases por un proceso para que puedas darle valor a lo que Dios está haciendo en tu vida. No es en tus propias fuerzas. Las espinas que habla entonces sobre este tercer tipo de terreno son los afanes. ¿Cuáles son los afanes? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué tal el COVID-19? Si estoy soltero, entonces sufro porque estoy soltero. Si estoy casado, entonces sufro porque estoy casado. Si los estudios, las metas personales que no he conseguido. Estos afanes terminan entonces haciéndote perder el objetivo de Dios. Otros de estos espinos son el engaño, como dice Marco, el engaño de la falsa riqueza. Yo le llamo el engaño de la falsa seguridad material. Muchos están pendientes del auto grande, la casa bonita, el negocio próspero. ¿Les suena bien eso? Los lujos, no terminamos siendo esclavos entonces del Dios mamón, o sea, del Dios dinero o del Dios materialismo. Terminamos siendo esclavos de estas cosas y entonces como ahora tenemos que pagar carro, casa, la gente deja de ir a la iglesia. Deja de orar porque se tiene que levantar más temprano para producir más dinero, para pagar todos los gustos y todas las cosas maravillosas que dicen, Dios me proveyó de esta camioneta y por eso he abandonado a Dios, porque ahora necesito pagar la camioneta. Estos son exactamente estos espinos. Otro tipo de codicias, hermanos, que podemos meter aquí es la lujuria, la envidia, la fama o la necesidad y el requerimiento de éxito. Todo esto, hermanos, ahoga la convicción, ahoga la fe, no la deja respirar. Esto que estaba creciendo, entonces al descuidarla, por supuesto, al dejarla de lado, definitivamente que afecta la fe de este creyente, afecta la fe de este tipo de terreno, de este corazón, de este terreno que le hemos llamado entre espinos. Por último, tenemos al corazón fértil, al corazón terreno fértil, un terreno preparado por el dueño del mismo, o sea, Dios ha preparado ese terreno, Dios lo ha arreglado magistralmente para que toda semilla, o sea, para que la palabra de Dios cuando caiga en él, este terreno sencillamente de calidad y de cantidad. El término recibir, dice el Evangelio, dice Marcos, que es el que recibe la palabra y da fruto. El término recibir en griego implica, hermanos, aceptar, entender, obedecer y someterse a la palabra. Entonces, cuando usted recibe la palabra, usted la acepta, la entiende, la obedece y por supuesto se somete a ella. Este cristiano, este creyente, es entonces el que puede dar fruto. El compromiso de este corazón, hermanos, le va a llevar a buscar más a Dios,
le va a llevar a procurar más santidad, le va a llevar a ser más obediente, le va a llevar entonces a dar y a tener más amor y por supuesto más fe. Puede ser fructífero al 30, al 60 o al 100. Yo me imagino que todos nosotros queremos ser fructíferos al 100. Todos nosotros queremos, Señor, no quiero darte 3 frutos, ni 6 frutos, quiero darte los 10 frutos que puedo darte. Eso es exactamente lo que Él nos está llevando a la reflexión. Y la pregunta que yo puedo hacer hoy es, tú que me estás oyendo, ¿cuál tipo de terreno eres? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios y qué está haciendo Dios en este momento en tu corazón? Cuando tú escuchas acerca de Dios, tú estás claro que Dios está hablándote, que Dios está llamando a tu corazón. Quiero animarte y retarte a que prepares el terreno de tu corazón, a que comprendas que si Dios está trabajando en tu vida, te ha traído a esta reunión, te ha llevado a otro culto en otra iglesia, amén, gloria a Dios, si otro pastor te ha estado hablando, si estás leyendo la Biblia por ti mismo, quiero que sepas que Dios ha preparado el terreno de tu corazón para que entonces venga un sembrador, cualquier servidor como este que está aquí delante de ti, para poder sembrar la semilla de la palabra y que puedas comenzar a crecer y a dar fruto al 30, al 60, al 100. La perseverancia, hermanos, escúchame bien, porque esto es para todos nosotros. A veces creemos que el fruto son las manifestaciones espirituales, los dones, hermanos. La perseverancia del cristiano en el camino para permanecer en santidad, en devoción al Señor, en servicio al Señor. Eso es lo que distingue a un creyente genuino, la perseverancia hasta el final. Perseverar para aquellos que tal vez nos están visitando no es ser perfecto. Perseverar es que en el camino nos vamos a tropezar y nos vamos a caer, como dice el evangelista, pero nosotros nos podemos levantar en el poder del Señor, podemos levantarle y pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone, y el Señor nos va a dar nuevas fuerzas, como dice el profeta, nos va a permitir correr y nos va a permitir conocerle cada vez más. Cada caída que nosotros podamos tener en el camino del Señor nos va a permitir conocer mejor al Señor del camino. ¿Cuál es el compromiso que quieres tener con el Señor? Si quieres ser un terreno donde la palabra de Dios dé fruto al 100%, necesitas entonces dejar que el Señor te guíe. Hace 2000 años, aquellos maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, no tenían un terreno firme. Y esta es la respuesta a la primera pregunta. Ellos conocían mucho de la Biblia, ellos conocían la doctrina, ellos conocían la tradición de judía, pero no conocían al Dios del judaísmo, no conocían al Creador y no les fue fácil por su corazón, con todos los problemas que tenían, no les fue fácil reconocer al Mesías cuando lo tuvieron enfrente. Te pregunto, ¿reconoces al Mesías? ¿Sabes que Jesús te está llamando mi oveja? El Señor dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Hace 2000 años el Señor Jesucristo, luego de haber terminado de su propósito en la tierra, de haber vivido de una manera perfecta, sin cometer ningún pecado, sabía que estaba listo para hacer la obra que el Padre le había pedido hacer, redimirnos, rescatarnos, pagar el precio de nuestro pecado, del tuyo y del mío, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y no solamente los nuestros, sino de toda la humanidad pasada, presente y futura. Dice la Escritura que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que se entregó a sí mismo, Él dio su vida por el rescate de aquellos que por algún tiempo lo odiamos, por algún tiempo no lo entendíamos, pero lo más maravilloso es que hoy sabemos que tenemos perdón de pecado y que podemos ir al cielo. El día que partamos de esta tierra vamos a estar enfrente del Señor, vamos a estar en su gloria, porque el Señor Jesús ha pagado el precio absoluto tuyo y mío. Dice la Biblia que si tú hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón como Salvador, como Redentor, como aquel que te perdona los pecados, y tú quieres realmente tener arrepentimiento en tu corazón y quieres cambiar tu vida, yo no te voy a asegurar que mañana vas a ser absolutamente diferente, pero sí te voy a asegurar que Jesús va a estar contigo siempre. Yo quiero pedirte, allí donde estás, quien quiera que seas que estés escuchando este mensaje, que puedas cerrar tus ojos y que puedas orar conmigo esta oración, que es un modelo de oración. No es una oración exacta, ni perfecta, ni repetitiva, pero que te pueda ayudar a tener una experiencia personal con Jesucristo como Dios, como Señor y como Salvador. Padre, te doy gracias en este tiempo por tu amor. Te pido por aquellos
que van a orar, Señor, que van a conocerte, que van a tener la posibilidad de permitirte entrar a sus vidas. Yo te ruego que seas tú hablándole a ellos, Señor. Te ruego que confirmes que cada uno de ellos es un terreno fértil, Señor. Es un terreno que tú has labrado con tus propias manos, con tu corazón, con tu sangre, para que ellos puedan conocerte como Señor y Salvador.